Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo veis el tema 1? Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios de autoevaluación, ¿vale? Hay algunos teóricos y hay algunos prácticos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la distribución muestral de la media es falsa? Cuidado, nos preguntan la falsa, ¿vale? Esto hay muchas veces en los exámenes que os lo ponen, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado porque las prisas, nervios y demás os hacen leer la primera, veis que es verdadera, marcáis la A y estaría mal, ¿vale? Entonces cuidado con ese tipo de cosas. Si nos piden la falsa, leer todos muy bien y centrar cuál sería, ¿vale? Entonces, bueno, nos piden la falsa según, pues eso, afirmaciones referidas a la distribución muestral. Entonces, la primera nos dice, es normal cuando la población se distribuye normalmente y conocemos su varianza, ¿vale? Esa es verdadera. Cuando se distribuye normalmente, tenemos siempre dos opciones, que conocemos la varianza poblacional o desconocemos la varianza poblacional. Si la conocemos es cuando va con la Z y si la desconocemos es la que va con la T de student, ¿vale? Entonces, la A es verdadera. Luego la B tiende a la normal cuando desconocemos la varianza poblacional, pero trabajamos con muestras grandes. Acordaros que cuando teníamos varianza poblacional desconocida, teníamos la T de student, pero si teníamos muestras muy grandes, por encima de 100, como no podíamos buscar directamente en la tabla de la T de student, asumíamos que la T tendía a la normal y podíamos buscarlo en la tabla de la Z, en la normal, ¿vale? Entonces la B también es verdadera, ¿ok? Así que por descarte tiene que ser la C, pero la leemos. Siempre es normal con media igual a la media poblacional, ¿vale? Pues es que acabamos de ver que no es así, ¿vale? No siempre es normal, porque unas veces tendremos la T de student y otras veces tendremos la Z, ¿ok? ¿Sí? Vamos con el 2. El nivel crítico P representa la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, que siendo verdadera la hipótesis nula obtengamos unos datos como los observados o más extremos en la muestra, o rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Vale, esta es la B y esta es una de las como definiciones que tenéis que tener muy claras del nivel crítico P o del p-valor, ¿vale? Primero, porque os lo pueden preguntar así de manera teórica, entonces, bueno, pues conviene que lo sepamos, evidentemente, pero también a la hora de que os pregunten el p-valor de manera de cálculo, puede ser que en vez de preguntaros, pues calcular el p-valor o calcular el nivel crítico P, os pongan calcular la probabilidad de que siendo verdadera la hipótesis nula obtengamos unos datos como los observados o más extremos en la muestra. Entonces tenemos que saber relacionar esa definición con el p-valor, porque a lo mejor sabemos perfectamente calcular el p-valor, pero si no entendemos lo que nos está preguntando el enunciado, pregunta que se nos va al garete, ¿vale? Entonces, ese tipo de esta definición hay que sabérsela muy bien, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente. El siguiente ya es de cálculo. Nos dice, a una muestra de 122 estudiantes universitarios, de los cuales 74 son mujeres, se les pasa una prueba de memoria de palabras sin sentido, obteniendo una media de 15 palabras recordadas o una varianza de 9. Trabajando con un nivel de confianza del 95, ¿entre qué valores se encontrará la media poblacional? Vale, vamos a sacar datos. Nos dice que tenemos 122 estudiantes, ¿vale? Y de ellos nos dice que 74 son mujeres. ¿Vale? Entonces, bueno, haciendo la resta, pues 48 serán hombres. ¿Ok? Bien, nos da que tenemos una media de 15 y una varianza, que sería la SN cuadrado, de 9. Importante, esto es de la muestra porque nos están hablando de la muestra, solo nos están dando datos de la muestra, no nos están diciendo nada. Entonces, aunque ponga solo varianza, no es la varianza poblacional y como no tiene el apellido de insesgada o cuasi desviación, o sea, cuasi varianza, sería la sesgada, la SN cuadrada. ¿Ok? Importante de verdad eso, fijarlo muy bien porque es que se nos van los ejercicios muy fácilmente en el momento en el que esta SN, en vez de poner SN al cuadrado, pongamos desviación típica, por ejemplo, o pongamos la cuasi, ¿vale? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Vale, el nivel de confianza, o sea, 1 menos alfa, que sería 0,95, ¿vale? Y nos pide entre qué valores se encontrará la media poblacional. Entonces, recordad, para la media teníamos dos intervalos, dependiendo si teníamos varianza poblacional conocida o desconocida, ¿vale?
Entonces, en este caso, ¿es conocida o es desconocida? ¿Qué pensáis? Que es desconocida, ¿vale? Porque daros cuenta que aquí no nos la dan. El único dato de varianza que tenemos es de la muestra, ¿vale? Para que fuera poblacional nos tenían que dar en algún dato escrito, pues varianza poblacional o desviación típica poblacional, o que nos hablaran, como en otros ejemplos que hemos tenido, de por estudios anteriores, por investigaciones y demás. Entonces esos datos los podríamos considerar como poblacionales, ¿ok? Pero en este caso no la tenemos, no nos la dan, por lo tanto es desconocida, ¿vale? Entonces si es desconocida sería esta de aquí, ¿vale? Media con varianza poblacional desconocida. Bien, entonces lo de siempre, vamos a montar el intervalo. Tendríamos la media más menos el error máximo, que es la t con n-1 grados de libertad, por el error típico, que podría ser este o este. Como en nuestro caso tenemos la varianza sesgada, la Sn al cuadrado, pues vamos a utilizar esta, pero dependerá de lo que nos dé. Pues Sn partido raíz cuadrada de n-1. Vale, vamos a sacar la Sn, que sería la raíz cuadrada de 9, que es 3, la desviación típica, ¿vale? Y ahora ya teniendo eso, necesitamos la t. Vamos a dibujar, ¿vale? Recordad siempre dibujar, que eso os va a ayudar muchísimo. Estamos en la t de student, 0,5, menos infinito, más infinito. Recordad que todos los intervalos van centrados en el nivel de confianza, 0,95. Y las colas van a ser alfa medios. Alfa medios por aquí y alfa medios por aquí. Entonces esto será 0,025 y esto 0,025. Y tendremos que buscar este valor de menos t y este valor de t. Grados de libertad, n-1. Como tenemos 122, sería 121 y 121. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que al tener un tamaño de muestra tan grande, lo que tenemos que hacer es aproximar la t a la z, ¿vale? Aproximamos la t de student a la normal. Por lo tanto, tendremos que buscar realmente el valor de z positivo y negativo en vez de meternos en la t de student, ¿vale? Esto al final, en el momento en el que, o sea, si no os dais cuenta de ello, si vosotros vais a la tabla de la t de student a buscar 121 grados de libertad, es que no tenemos 121 grados de libertad, es que lo máximo que tenemos en la tabla es 100, ¿vale? Entonces, ahí ya os tenéis que dar cuenta de que en el momento en el que tenemos un tamaño de muestra más grande, nos vamos a la z, aproximamos a la normal, ¿vale? Entonces, nos iríamos, me da lo mismo a la tabla negativa, o sea, a la tabla 3 o a la tabla 4, dependiendo del que busquéis. Vamos, por ejemplo, a la negativa, buscando. Si vamos a la negativa, tendríamos que buscar la que nos deja hacia la izquierda 0,025, ¿vale? Entonces, nos vamos. Buscamos dentro de la tabla el 0,025 o lo más cercano a 0,025. En este caso estaría aquí, que corresponde al menos 1,96. ¿Vale? Este ya os digo que vais a estar hartos de que os va a salir, porque es que el 1,96 y el menos 1,96 os va a salir un montonazo de veces, ¿vale? Bien, tenemos esto, pues tendríamos todo, vamos a sustituir, entonces sería la media, que es 15, la media de la muestra, más menos el 1,96 por 3, que es la desviación típica, partido la raíz de 122 menos 1, ¿vale? Calculamos primero el negativo para el límite inferior, 14,47, y luego el positivo, 15,53. Entonces, podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que la media poblacional estará entre 14,47 y 15,53. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Seguimos teniendo, parece ser, los mismos datos. Tenemos una muestra de 122 estudiantes, de los cuales 74 son mujeres. Se les pasa una prueba de memoria de palabras sin sentido, obteniendo una media de 15 palabras recordadas con una varianza de 9. O sea que tenemos lo mismo. Una N de 122, de los cuales 74 son mujeres y por lo tanto 48 son hombres. Tenemos una media de 15, una varianza de 9 y un nivel de confianza de 0,95.
Pero ahora nos pregunta entre qué valores se encontrará la varianza poblacional con ese nivel de confianza, ¿vale? Entonces, para la varianza poblacional nos vamos al formulario y recordad que para la varianza teníamos también dos dependiendo del tamaño de la muestra. Como en nuestro caso tenemos un tamaño de muestra de 122, sería el segundo, el de la n mayor de 100. Entonces el intervalo sería este de aquí. Vale. Vamos a montar el intervalo como debería de ser, que sería s cuadrado más menos el error máximo, que sería la z, nos da lo mismo lo de 1 alfa medios, eso ya lo cambiaremos, o sea, eso ya lo calcularemos, s cuadrado por raíz de 2 partido por n. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar, estamos en la z, 0 en el medio, menos infinito, más infinito, ¿vale? Y tenemos 95% de confianza, así que lo mismo de antes, el 1 menos alfa en el medio, 0,95. ¿Vale? Hasta ahora prácticamente todos han sido así, pero esto no tiene por qué ser siempre 0,95, ¿vale? Al final esto dependerá de lo que os quieran dar en el enunciado. Vale, entonces tenemos que buscar esos valores de z que vuelven a ser los mismos de antes, el menos 1,96 y 1,96. ¿Vale? Entonces, nos vamos y sustituimos porque realmente tendríamos todo. Sería la varianza que es 9 más menos el 1,96 de la z por la varianza que es 9 por la raíz de 2 partido la n, que serían 122. ¿Vale? Calculamos esto y nos quedaría 6,74 y 11,26. Entonces, pues lo mismo, podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que la varianza poblacional está entre 6,74 y 11,26. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos con otro. Vale, tenemos mismo enunciado de nuevo, o sea que tenemos una n de 122, de los cuales 74 son mujeres y 48 son hombres. Tenemos una media de 15, una varianza de 9 y un nivel de confianza de 0,95. ¿Vale? Y nos dice entre qué valores se encontrará la proporción de las mujeres. ¿Vale? Entonces necesitamos lo que es la proporción de las mujeres, que sería 74 partido 122, que estos son 0,61. ¿Ok? Entonces nos vamos al formulario de nuevo, buscamos el de la proporción, que solo hay uno, que sería este de aquí. Ese sería nuestro intervalo. Y en base a esto montamos la fórmula como tal, que sería la proporción más menos el error máximo, que es la z, por el error típico. Y el error típico, p por 1 menos p, partido la n. ¿Ok? Necesitamos la z, pues dibujamos 0 en el medio, menos infinito, más infinito, ¿vale? Siempre, en todos los intervalos, el 1 menos alfa irá centrado. Esto será alfa medios y esto será alfa medios. Entonces este 0,025 y 0,025. ¿Vale? Tendremos que buscar las zetas. Si buscamos la z negativa, buscaremos la que nos deja hacia la izquierda ese 0,025. Y si buscamos la z positiva, deberíamos de buscar la que nos deja 0,975, porque sería todo esto. ¿Vale? Importante eso, no la preparéis y me busquéis solo 0,95, porque eso estaría mal. ¿Vale? Entonces, bueno, son los mismos de antes, menos 1,96 y 1,96, así que sustituimos en el intervalo. Sería 0,61 de la proporción más menos 1,96 por la raíz de 0,61 por 1 menos 0,61 partido 122, que es nuestro tamaño de muestra. ¿Vale? Calculamos esto y nos da 0,52 y 0,70. ¿Vale? Que esto corresponde a un 52% y a un 70%. ¿Vale? Entonces quiere decir que con un nivel de confianza del 95% podemos afirmar que la proporción de mujeres universitarias en la población estará entre el 52 y el 70%. ¿Vale?
Como veis, los intervalos, pues es que no tiene mucho más misterio. Lo único, pues eso, si son los de la media, saber diferenciar cuando tenemos varianza poblacional conocida o desconocida. De la proporción solo hay uno, entonces simplemente es pues buscar, o sea, leer muy bien los enunciados, sacar los datos y sustituir. Y de la varianza, que también tenemos dos, que depende del tamaño de la muestra. Si la n está por encima de 100 o es menor de 100. ¿Vale? Recordad también que nos podrían preguntar intervalo de confianza para la desviación típica, que sería haciendo la raíz cuadrada del de la varianza. Si en el ejercicio 4, nos hubieran preguntado por la desviación típica, simplemente tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 6,74, la raíz cuadrada de 11,26 y tendríamos el intervalo de la desviación típica al 95%. Si nos pidieran al 99, pues tendríamos que hacer el de la varianza al 99 y luego hacer la raíz cuadrada para obtener el de la desviación típica. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Seguimos. Nos dicen en el 6, en un contraste de hipótesis es habitual que el investigador fije a priori el valor de alfa que representa la probabilidad de conservar la hipótesis nula cuando no se encuentran los datos de la muestra suficiente evidencia para rechazarla, rechazar la hipótesis nula siendo cierta o aceptar la hipótesis alternativa siendo cierta. Vale, esto es lo que veíamos al final del tema, que era una tablita que una parte era la decisión de la hipótesis nula y luego la naturaleza de la hipótesis nula, ¿vale? A ver. A ver si os puedo poner aquí la tabla. A ver. ¿Qué sería esta? Ahí, vale. Teniendo la tablita, realmente esto es fácil, porque nos está hablando del valor alfa, ¿vale? Entonces, alfa sabemos que es esto, que es el error tipo 1, que es decisión errónea, y esto consiste en rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, o sea que realmente es la B, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas, ¿dónde os puede liar? Pues eso, en empezar a leer, conservar la hipótesis nula cuando no se encuentran los datos de la muestra suficiente evidencia para rechazarla. Al final, ese tipo de frases en un examen os puede tender a liar. Entonces, si vosotros tenéis la tabla clara, si os hacéis un esquemita, pues es que al final simplemente es ver, vale, me están preguntando alfa, pues alfa está aquí, que es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Ya está, la B. Punto. No le tenéis que dar más vueltas. ¿Vale? Y en la 7 nos dice la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Pues lo mismo, nos metemos en probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o sea, rechazarla, sería meternos en esta fila, siendo falsa. O sea, estaríamos aquí. Sería una decisión correcta, potencia de contraste, 1 menos beta. Así que sería la C, porque la primera nos dice un valor conocido y fijado a priori por el investigador. Nada, eso es alfa, ¿vale? Un valor desconocido que representa el error tipo 2, nada, eso es beta, y sería la C, la potencia de contraste, que es un valor desconocido a priori. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos el 8 y el 9 que nos dice el 8. La amplitud del intervalo es más estrecho a medida que aumenta el tamaño de la muestra, aumenta el nivel de confianza o aumenta el error típico del estadístico. Vale, importante porque esto también lo suelen preguntar, ¿vale? Entonces, hemos dicho, en teoría, que la amplitud del intervalo depende tanto del tamaño de la muestra como del nivel de confianza, ¿vale? De forma que en el momento en el que aumenta el nivel de confianza, el intervalo es más amplio, ¿vale? O sea, la amplitud del intervalo aumenta a medida que aumenta el nivel de confianza. Pero al aumentar el tamaño de la muestra, el error típico disminuye y con ello disminuye el intervalo de confianza, ¿vale? O sea que la amplitud depende de dos cosas, pero con una aumenta y con otra disminuye. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Si aumentamos el nivel de confianza, el intervalo aumenta. Si aumentamos el tamaño de la muestra, el intervalo disminuye. ¿Ok? Entonces, en este caso, la amplitud es más estrecho, o sea que la amplitud disminuye, ¿vale? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la A. ¿Ok? ¿Sí? Bien.
En el 9 nos dice, se llama error típico de un estadístico a la desviación típica. Vale, esto es teoría, el error típico era el que poníamos sigma y pues si era de la media, sigma y de la media, si era de la proporción sigma p, eso es el error típico, ¿vale? Es la desviación típica de la distribución muestral de ese estadístico, ¿ok? Eso es teoría, que son pues definiciones que al final os pueden ir preguntando, ¿vale? Bueno, hasta aquí los ejercicios de autoevaluación. Son ejercicios, pues nada, simplemente como para fijar un poco las cosas del tema. Ahora, en el siguiente vídeo, que son de los ejercicios complementarios, ya tiene un poco más de miga, pero bueno, lo veremos en el vídeo y os lo cuento ahí directamente.